Bueno, buenas tardes. Vamos a dar la charla sobre las pautas de trombofilia y embarazo. Voy a aprovechar esta presentación que tuve que dar para el Congreso de Hematología de septiembre del 2021, que fue titulada como El hematólogo y la mala historia obstétrica, lo que hacemos y lo que debemos hacer. Y bueno, en esta presentación había puesto un poco de historia para que recordaran de dónde venimos y qué hemos hecho en relación a las guías, a las pautas. O sea, nosotros trabajamos en conjunto con el grupo de alto riesgo obstétrico que está formado por las clínicas de ginecología y médica B. Ya hace varios años, inicialmente formamos como parte importante ya desde el 2009. En el 2011, luego de un curso de educación médica continua, dado que era el boom del estudio de trombofilias, en relación al embarazo, fue que se aprovechó esa instancia de revisión y publicamos las primeras pautas de trombofilia y embarazo, diagnóstico y tratamiento. Después en el 2014 la volvimos a publicar en esta revista de medicina del Uruguay y también en formato bolsillo. Y también en ese año se planteó la importancia de trabajar en lo que es la ficha de tromboprofilaxis, tromboprofilaxis para la paciente embarazada y en el puerperio. En el 2008 planteamos la necesidad de revisar las guías, saber cómo estábamos y si había algunas cosas que sabíamos que queríamos modificar u otras. Y bueno, ahí vino la pandemia, se nos atrasó la publicación y luego por fin a inicios del 2021 pudimos terminarla y bueno, fue que finalmente las pudimos publicar 10 años después de la primera. En este caso las denominamos actualización en trombosis y mujer, publicada en la revista de Medicina Interna de la Sociedad Uruguaya de Medicina Interna, que está disponible para todos en el portal de, bueno, en la sociedad y también las vamos a compartir. Aparecer un poco de contexto de la policlínica de alto riesgo obstétrico. Ahora estamos en una situación post pandemia medio de desarme, pero tratando de retomar. Igualmente, creemos que con el cumplimiento de las pautas y el aprendizaje de los colegas tenemos menos clientela en el hospital, pero de todas formas creemos que es importante mantener el trabajo porque bueno, siempre podemos aportar y más que nada en la parte en relación a la enfermedad tromboembólica, pero también en relación a la mala historia obstétrica. Con respecto al estudio retrospectivo que se realizó de las pacientes que se venían ya previamente registrando en la base de datos de ARO, pero con motivos de consulta para hematología, bueno, que se siguió desde el 2014 al 2017 y se hizo este estudio retrospectivo que había 118 pacientes con una mediana edad de 28 años, y bueno, donde se había encontrado que las pacientes tenían trombofilia en un 8,7% y eventos tromboembólicos de 4,3%. Cuando hablemos de trombofilia vamos a referirnos a las trombofilias hereditarias, al factor 5 Leiden, a la G20-210A, a la proteína C, proteína S y antitrombina, las deficiencias de los anticoagulantes naturales, y las adquiridas a los anticuerpos antifosfolipídicos. Estos serían, bueno, esta torta de frecuencias, esta gráfica, muestra lo que son los motivos de consulta, hematología, y como ven, la gran mayor parte, más de la mitad, están vinculadas para prevención de complicaciones vasculares gestacionales, es lo que nosotros le llamamos la mala historia obstétrica, ¿no? Y quedando en otros porcentajes para las tromboprofilaxis fundamentalmente, y la anemia también es un motivo frecuente de consulta. Dentro de la mala historia obstétrica, que es el foco de esta charla, vamos a ver que bueno, las consultas pueden ser por abortos precoces en general, menos de 10 semanas, únicos o recurrentes, pérdidas fetales, o sea, más de 10 semanas, u óbitos más de 20 semanas, restricción del crecimiento fetal, preeclampsia fundamentalmente severa y precoz, desprendimiento de placenta normoinserta o abrupto placentario, y otros que, bueno, a veces eran más que nada por decolamientos, en fin, otras situaciones, infartos placentarios.
Bueno, acá tenemos la portada, y bueno, donde están todos, el sumario con todos los capítulos. Nos vamos a referir rápidamente a algunos aspectos de los capítulos en relación a la mala historia obstétrica. Tenemos aquí a las que coordinamos y a los revisores internos. Y bueno, si bien este no es el foco de la charla, recalcar, porque es un tema muy importante, que es la enfermedad tromboembólica venosa en el periodo grávido puerperal, donde se plantea que bueno, el embarazo sigue siendo una situación de riesgo, porque bueno, hay cambios asociados fisiológicamente, hay otros que se puedan sumar. Entonces sabemos que el riesgo de que una paciente embarazada pueda tener un evento tromboembólico venoso está entre un 7 a 10 veces superior a las mujeres de igual edad, y 15 a 35 veces superior que la población control. Sobre todo es en el puerperio hasta la 6ª semana posparto. Los factores de riesgo, como vemos en esa gráfica, son variados. Y bueno, que es importante saber en el prenatal o en el posparto, como vemos, tienen diferentes riesgos. Dentro de lo que pesa más es el evento tromboembólico venoso previo, pero bueno, hay otras situaciones que les van dando importancia, y por eso la ficha de tromboprofilaxis hay que hacerla de manera dinámica en cada consulta. Importante si la paciente está internada, en reposo, si es obesa, en fin, todos estos parámetros que estamos viendo allí que van sumando puntos, y también en el posparto, como vemos, la hemorragia, las cesáreas de urgencia, infecciones, etc. Bueno, y con respecto a las trombofilias, si bien se han planteado en los estudios que hay un riesgo, es aquí donde quizás sí el estudio de trombofilias con su indicación específica, el estudio de trombofilia para prevenir o hacer asesoramiento en el contexto de la enfermedad tromboembólica venosa en la mujer embarazada o que se va a embarazar, pudiera tener importancia. Acá tenemos en el mismo metaanálisis de Robertson los diferentes OR y las prevalencias según las trombofilias consideradas de riesgo bajo o alto, y como vemos los síndromes antifosfolipídicos como adquiridas son un riesgo importante, donde vemos que las trombofilias hereditarias más prevalentes, que son las del factor 5Ley, homocigotas y G20-210A, cuando están combinadas, homocigotas serían como de alto riesgo, y hay otras trombofilias también muy poco frecuentes, pero que le pueden conferir un riesgo considerable, sobre todo el déficit de antitrombina. Otro de los capítulos importantes que fue nuevo en esta edición es las definiciones, y también como la mirada desde el ginecólogo una vez que la paciente tuvo un aborto. Es como un algoritmo de diagnóstico, o para explicar un poquito cuál sería la conducta frente a esto. Pensar que bueno, los abortos son situaciones complejas, que son frecuentes, a veces hay abortos múltiples, y con diferentes causas. Están las genéticas, que en realidad van del 30 al 50% de los abortos espontáneos tienen alteraciones genéticas, y que estas son más frecuentes sobre todo en los abortos precoces, ¿no? Y bueno, y hay ciertos factores de riesgo que hacen que las pacientes puedan tener este tipo de alteraciones, y por tanto la estrategia de solicitar o no el estudio cromosómico buscando esta posibilidad, eso va a estar guiado por el equipo encargado en esta área, que en general son los ginecólogos o la gente dedicada a esterilidad. Por otro lado, hay que recordar las endocrinopatías, las causas infecciosas y anatómicas, y bueno, quedando las trombofilias en un contexto un poquito más relegado. Uno de los capítulos quizás como más controversiales, y que hemos cambiado un poquito la postura como grupo, fue en relación a los estados protrombóticos, o sea, las trombofilias y las pérdidas de embarazo. Teniendo en cuenta lo mismo que veníamos mencionando antes, que bueno, las consultas por mala historia obstétrica, fundamentalmente por abortos, es dentro de las consultas más frecuentes, que genera mucha ansiedad, mucha frustración, y realmente hay que hacer toda una búsqueda consciente y explicar a la paciente, y bueno, muchas veces no se encuentra la causa.
y que las trombofilias son una causa muy poco frecuente en relación a esto, y que ha sido como un tema un poco desmedido en cierta forma. Entonces, lo mismo que veníamos diciendo, que se conoce que el 15% de las mujeres embarazadas tienen al menos una pérdida esporádica, y eso puede pasar que tengan 2 o más, y que hay factores de riesgo para las mismas, como la edad materna avanzada, la multiparidad y el haber tenido pérdidas previamente. Y bueno, los estados protrombóticos, o sea, las trombofilias hereditarias adquiridas con las pérdidas de embarazo, la vinculación es discutible o es de muy baja evidencia clínica. Por tanto, es un tema el estudio. El tema fue que se planteaba que cuando se encontraban había que ver si tenía una relación causal, porque bueno, estas podrían tener una inadecuada circulación placentaria que pudiera explicar. Entonces acá vemos las tablas, lo mismo, este es el metaanálisis de Robertson del 2006, ya es viejo, pero bueno, se sigue planteando. Y sí es verdad que hay como algunos elementos de relación, pero con un OR de baja significancia en la gran mayor parte de las trombofilias, fundamentalmente las trombofilias hereditarias más prevalentes, como el factor 5 Leiden o el G20-210A. Como vemos, cobra más importancia, porque vamos a ver que además importa porque tiene posibilidades terapéuticas de reversión, que son el hallar anticuerpos antifosfolipídicos y que configuren un síndrome antifosfolipídico. Por tanto, a pesar de que se puedan solicitar las trombofilias, porque hay algún trabajo como este que pudiera mostrar una débil asociación, hay que tener en cuenta que las pérdidas recurrentes del embarazo y la trombofilia, no, igualmente, aunque se encuentren en un sustento estadístico y basado en estudios de que el tratamiento con heparina de bajo peso molecular o aspirina pueda revertir esta situación. Por tanto, queda la duda de si, entonces, ¿para qué vamos a solicitar si no vamos a tener una posibilidad terapéutica en relación a las trombofilias hereditarias y los abortos? Revisando un poco las guías internacionales, dentro de las más nuevas están las guías europeas de esterilidad del 2019, donde ellos plantean como pérdida recurrente del embarazo cuando son 2 o más pérdidas, y en este escenario la única indicación fuerte así de estudio sería solicitar los anticuerpos antifosfolipídicos, porque estar presentes, sí, primero porque se ha encontrado relación y porque hay un beneficio en los trabajos, sobre todo en las pérdidas recurrentes y precoces, con la biterapia de aspirina bajas dosis y heparinas profilácticas, porque se encuentran beneficios en cuanto a las tasas de recién nacidos vivos. Y, por ejemplo, en la parte de naranja vemos que el screening para trombofilia hereditaria no se sugiere fuertemente, a no ser que sea por, bueno, cuestión académica, por algún otro asesoramiento o dudas, pero el tema es que no tenemos un beneficio en cuanto al tratamiento. Por tanto, si se solicitan, saber que, bueno, está ahí, puede ser casualidad, porque algunas son prevalentes, no se es clara el beneficio, la relación causal, ni tenemos un tratamiento claro con el objetivo de evitar esa complicación, a no ser que el objetivo sea para otro objetivo, por ejemplo, de tromboprofilaxis, pero bueno, sería otra la indicación. Con respecto a las guías CHEST, que son del 2012, ellos no plantean estudiar trombofilias hereditarias en pacientes con complicaciones obstétricas, y la única que se mantiene, que fue un poco las guías que usamos anteriormente, que ahora cambiamos un poco dado la nueva evidencia o lo que viene surgiendo la tendencia, las guías del Royal College, que en realidad ellos siguen manteniendo, pero no son viejas, son del 2011, plantean en esa instancia solicitar factor 5 Leiden, G20-210 y proteína S solo en pérdidas a partir del segundo trimestre.